entiendo que la única opción para medicarme fuese atarme a la cama. En aquel momento es desolador, no entiendes nada, es desesperante, y cuando despiertas estás atado a una cama, no entiendes nada. Desde allí es desesperante. Hoy nos acompaña aquí en el plató de Medicina Responsable Ángel Martín. En la solapa de su libro, Por si las voces vuelven, se puede leer parte de la biografía, que yo creo que es buena porque se consensúa siempre con el editor. Por lo tanto, se la voy a leer. Es presentador, monologuista, guionista, actor, músico. Está considerado uno de los humoristas más prestigiosos de nuestro país. Empezó su carrera en Paramount Comedy, además de participar en programas televisivos, Noche sin tregua, La noche con Fuentes y Cía, guionista de la popular serie Siete vidas. Yo le conocí, que fue su salto a la fama, en Sé lo que hicisteis, de La Sexta. Recuerdo después de comer que pasó un rato muy divertido, después de los líos que teníamos con los telediarios, la política. La verdad, para mí era una balsa de aceite ver ese programa. Luego siguió trabajando en la televisión, Órbita Laica, Dar Cera Pulir Cero, ambos en Movistar. Y en 2020 arrancaba con los podcasts. Es la modernidad, hay que hacer podcasts, si no, no eres nadie. Misterios cotidianos. Y ahora, pues, las chicas del equipo todas las mañanas me cuentan que han visto su informativo matinal para ahorrar tiempo, que si decían que yo hablaba rápido, prueben a comprobar cómo es el informativo de Ángel Martín. Ángel, bienvenido. Muchas gracias. Igual cambiaría actor y prestigioso. Son las dos cosas que igual corregiría, pero todo lo demás creo que ok. Bueno, me vas a permitir, y podríamos añadir ex loco. Ex loco, sí. Llevo un tiempo pensando a raíz de una conversación con alguien, no recuerdo, si nos gustaba más ex loco o nuevo cuerdo. Estoy en ese debate. Nuevo cuerdo me gusta también bastante porque genera como un movimiento. Aparte, no lo sé, me debato. Bueno, pues en el libro vas de la locura a la cordura. Sí. Siempre se pregunta tópica, la única que te voy a hacer tópica. ¿Por qué? ¿Por qué hay que escribir un libro sobre lo que te ha pasado, no siendo agradable y además siendo una experiencia dura? Yo he leído el libro, no es un libro fácil de leer, ¿eh? Pues el motivo es muy, muy sencillo, y es que yo no encontré el libro cuando lo busqué. No tiene más. O sea, en el momento en el que yo salí del hospital, busqué un libro de alguien que hubiese pasado por lo mismo que yo y hubiese remontado, básicamente para tratar de usar las estrategias o herramientas que esa persona hubiera usado para ver si a mí me servían, y no lo encontré. Entonces, cuando Planeta contactó conmigo para escribir un libro, que yo imagino que ellos querían un libro de monólogos o cómo petarlo en redes, me di cuenta que yo era un tío que había pasado por eso, había conseguido remontar, y pensé, pues hago el libro que no encontré por si alguien lo está buscando ahora y ya está. O sea, por eso, única y exclusivamente por eso. ¿Y a ti te ha servido? A mí escribirlo, sí. Sí, mucho. Pero porque tienes que, o sea, cuando la intención es que sirva de algo a alguien, vas a tener que profundizar en lo tuyo a niveles muy salvajes. O sea, vas a tener que volver a estar en aquellas emociones para asegurarte que funciona lo que estás haciendo y poder echar la vista atrás de todo el proceso. Entonces, sí, te obliga a profundizar en lugares que no hubieses profundizado tanto, seguramente. Vamos a ir al libro, porque el libro nos permite contar un poco la historia, esa que has querido reflejar al plasmarla en ese libro, en ese título, Por si las voces vuelven. 4 de junio de 2017, paciente varón, 39 años, acude a urgencias expresando ideas extrañas. Sí, había unas cuantas, ¿eh? Quiero decir, mensajes en las botellas de aceite, películas que te hablan directamente. En la habitación con las enfermeras, recuerdo que uno de los motivos por los que hablé abiertamente de todo lo que había descifrado era que los marcos de las ventanas eran de metal. Entonces, el metal protegía cualquier cosa que se comentara en aquella habitación porque impedía que las palabras salieran y nadie descubriera de lo que estábamos hablando. Como había una caja de Kleenex blanco sobre la mesa, el blanco en aquel momento era que me podía fiar. Recuerdo que había un libro sobre la mesa que al revés pude leer un par de palabras que también me dieron buena onda. Y entonces, cuando conté todo lo que estaba sucediendo y el por qué estaba hablando de todo eso, pues decidieron que me quedara allí una temporada, claro. Y para llegar a este punto, que vas a un hospital, tiene que haber otro punto de arranque, de partida. ¿Qué pasó? ¿En qué momento dejaste de ser cuerdo, digamos, para tener todas estas cosas que te llevan a ingresar en un hospital? Bueno, el momento en el que uno empieza a vivir en el otro lado, no sabes exactamente cuál es. O sea, no hay un día que digas, este es el día. En mi caso, lo que sí hay es un detonante para que mi pareja se diera cuenta de que algo raro estaba pasando. Y es una publicación en redes sociales donde yo le doy la enhorabuena a ella por el éxito de una película que se llama Wonder Woman y con la que ella no tiene absolutamente nada que ver.
Entonces, cuando ella despierta y ve esa publicación, ve que en la cocina le he dejado una nota a ella felicitándola también por eso, que yo he desaparecido y vuelvo a casa con el coche lleno de regalos para celebrar lo que está pasando, ella se da cuenta de que algo raro está pasando. Para el resto de gente no, para el resto de gente, como solo ven la publicación en redes sociales, lo que piensan es que es una broma interna nuestra y ya está. Nadie ve nada raro en un cómico haciendo una broma que no entienden o que puede ser mala. Entonces ese es el detonante en mi caso. Hablabas también vaguear, beber, fumar hierba y consumir una pastilla de éxtasis de vez en cuando. ¿Eso influyó o simplemente una anécdota que la cuentas porque era parte de tu vida? Es una bala más en el cargador. O sea, es importante que la gente entienda, o sea, a raíz de la publicación, esto lo sé a raíz de la publicación del libro. Mucha gente me ha escrito, o sea, mucha gente cuando mencionas que consumías drogas, mucha gente inmediatamente se relaja diciendo, como yo no consumo no me puede pasar. Hacen ese juego. A raíz de la publicación del libro he recibido muchos mensajes de mucha gente diciendo, oye, por si te sirve saberlo, yo he pasado por lo mismo y no he consumido jamás. Entonces, consumir drogas es meter una bala más en el cargador de las posibilidades de que eso suceda. Pero hay mucha gente que toma drogas y no le pasa, mucha gente que toma drogas y le pasa, mucha gente, o sea, es una bala más en el cargador. ¿Y tú eres consciente del proceso que iba pasando en tu cabeza? ¿O tú no notaste nada y fuiste degenerando hasta que ya alguien dijo, vamos a ir a un hospital? No, es que no... La palabra degenerar igual no es la correcta. A eso me refiero. Como lo que va sucediendo es revelador, no tienes la sensación de que estés yendo hacia atrás en tu vida, sino que estás yendo hacia adelante. O sea, estás descifrando cosas acerca del universo. Entonces, cada vez es más apasionante todo lo que sucede, entonces tienes la sensación de estar creciendo. Entonces, no hay un día en el que esa sensación empiece, no sabría decirte cuándo empieza todo. Entonces, tú no eres consciente de Pero que tú estás vivías entrando. otra realidad, no la tuya del día a día, Sí, hay un momento sino que te creaste otra y ya te metiste en ella. Claro, vives, o sea, es la realidad. O sea, ahora mismo estaríamos aquí teniendo esta charla, solo que para mí tendría un valor muy distinto y tendría un significado muy, muy distinto. Es decir, porque todo significaría algo. El hecho de que una mesa tenga una forma, otra, que tú lleves una americana azul significaría algo, que vaya a juego con las gafas también, que la camisa tenga unas líneas, que los calcetines sean negros, pero todo tendría un significado distinto. Entonces, nosotros estaríamos hablando, para ti sería esta charla, pero para mí estaríamos hablando de a lo mejor otra cosa muy, muy distinta. Permíteme, eso es agotador. Es agotador, sí, es agotador. O sea, cada cosa que ves a tu alrededor todo, tiene vida. Sin excepción, todo, sin excepción. Pero incluso tus pestañeos, todo. O sea, es agotador. O sea, cada vez que parpadeas, como coincide con alguna palabra mía, estarías diciendo algo, se estaría significando algo. Es agotador, sí, claro. Bueno, escuchar voces es la palabra, ¿no? ¿Qué significa escucho voces? ¿Qué voces? ¿Cuándo empieza? ¿Qué te dicen? ¿Y cómo cambian tu vida y tu relación con el mundo, digamos, real? Claro, voces es una forma de entendernos todos. Yo creo que cualquiera que haya pasado por algo así, hay veces donde las voces no tienen género, simplemente te comunicas en otra frecuencia con la energía. Es como si alguien estuviera viviendo en una frecuencia encima y puedes hablar con él, puedes hablar con esa persona. A veces sí identificas el género, o sea, yo a veces hablaba conmigo mismo, pero que estaba en otro espacio-tiempo, y a veces simplemente el universo hablaba, y a veces eran dioses, y a veces eran... Entonces, los mensajes dependen un poco de la historia que estés viviendo en ese momento. O sea, para que nos entendamos, de repente yo podía estar viendo una película y esa película yo la estaba viendo para aprobarla y que se pudiera emitir en el pasado, que en realidad, porque yo estaba en el futuro. O sea, mi presente era vuestro futuro para enviar cosas al pasado y que pudierais disfrutar en el presente en el que estábamos. Entonces, claro, como no existe el tiempo ni nada, tú vas hablando con voces en base al momento que estés viviendo. Pero fíjate, es curioso. No es nada raro hablar con voces. Es decir, todos en algún momento de nuestra vida... Yo me asustaba leyendo el libro. Claro. Pero si esto que dice Ángel... Hombre, no digo que me haya pasado lo mismo, porque no hubiera tenido oportunidad, ¿no? Pero no me era extraño. Es decir, ¿quién no ha oído alguna vez algo? ¿Quién no ha pensado algo? ¿Quién no ha ido más allá con su imaginación? ¿No? Claro. El espejo. Hablas en el espejo del libro. Aterra mirarte al espejo y a mí me gustaría que contaras qué veías cuando te reflejabas en el espejo. Ves a una persona tratando de venir a este lado. No tiene más. O sea, te ves a ti, pero sabes que no eres tú. Eso es lo que sucede generalmente. Muy pocas veces cuando te miras al espejo te ves a ti. Entonces, cada vez que te miras, de repente puedes tener la sensación... A mí me sucedía, a lo mejor había
un día que no pasabas por delante de un espejo, o sea, no lo sé, vives de otra forma. Ahora estamos muy acostumbrados a que cada día por lo menos nos vemos una vez frente al espejo cepillándonos los dientes. Pero a lo mejor hay un día que no te cepillas los dientes, pues no pasas por delante del espejo, no tiene más. Entonces, a lo mejor pasaba un día que no te veías en un espejo y al verte en el espejo ya no te reconocías. Sabías que eras tú, pero estabas poseído por otra cosa. Entonces, inmediatamente, yo en mi caso, pues a lo mejor tenía que afeitarme, darme una ducha, quitarme toda la ropa que llevara y apartarla. O sea, necesitas ser otra persona para que esa persona que está al otro lado y se está intentando apoderar de ti ya no pueda porque has cambiado. Vamos a ir al hospital. Me encantan los momentos de... Hospital, porque okay. Bueno, agobio un poco, agobio un poco. La verdad es que cuando he leído el libro, joder, me enganchó el libro, pero no es un libro para decir, bueno, voy a relajarme leyendo el libro. No. Bueno, no, no te relajas leyendo el libro. Es una montañita rusa. No te relajas. Pero no, vamos al hospital, ¿no? ¿Y quién decide que vas al hospital? Y porque me imagino que es lo de la película y que llegas con un coche cargado de regalos. Exacto. Y dice, Eva, tu chica, dice, bueno, vámonos al hospital. Sí. Y en ese momento es curioso porque llega un amigo tuyo y vas al hospital, que tú odias los hospitales, no ibas nunca, porque tienes una señal que tu amigo huele a café. Y el olor a café te identifica con la tranquilidad y te vas al hospital tan tranquilo. O sea, claro. Las señales continuamente te llevaban, te pueden no haber llevado al hospital, ¿vale? Claro. Lo que sucede ahí es que también, por azar, no creo que he pensado, la frase que utilizan para que yo consiga ir al hospital no es que yo no interpreto que me están diciendo que tengo que ir al hospital por mí. Yo lo que interpreto es que me están pidiendo que les acompañe al hospital para una cosa de ellos. Entonces, yo no tengo ningún apuro en acompañarte a ti al hospital. Probablemente si yo hubiese interpretado el que vamos al hospital por mí, yo no hubiese ido al hospital. Esto parece una chorrada, pero es importante, porque hay mucha gente que dice, oye, pero es que yo no consigo que vaya al hospital alguien que es ya, es que yo no fui porque yo pensara que era para mí. Fue una emboscada sin querer y hubo suerte y me tuve que quedar ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que en esa frase donde yo lo que creo es que me están proponiendo que les acompañe a ellos porque necesitan compañía, la persona que me hace la pregunta huele a café. Y entonces, como hablábamos antes, como absolutamente todo tiene un significado, los olores también tienen un significado. Entonces, hay olores que identificas como cosas positivas y olores que identificas como cosas negativas. Y en mi caso, el olor a café era un olor del que me podía fiar. Era, si algo huele a café, está ok. En este camino vamos bien, por aquí podemos ir. ¿Y por qué empezaste a hablar de tus cosas? En la habitación de los... No, cuando supongo te harían el triaje ese que hacen y dicen, a ver, ¿este señor qué le pasa? Y cuando dices que tienes pensamientos extraños, claro. Pues ¿cómo llegas a contarlos? ¿Porque te relajas? Porque la habitación me parecía un entorno seguro, no tiene más. O sea, porque cuando entro en esa habitación de enfermeras, que yo sigo entrando pensando que estoy acompañando a mi pareja a esa habitación y a ellos, porque no entras solo, no es ven, siéntate con nosotros. Yo por lo menos entré con ellos dos, es acompañado. Entonces entramos los tres en la habitación y entonces estaba una enfermera y otra enfermera ahí. Entonces cuando a mí me preguntan ¿qué te pasa? A ver, ¿por qué estás aquí? Yo entiendo que empiezo a notar tensión de, hostia, estoy aquí por mí realmente, ¿qué está pasando? Empieza a haber una especie de cortocircuito, yo chequeo la habitación me da la sensación que es como un entorno en el que estoy a salvo y puedo verbalizar el mundo en el que estoy, y entonces básicamente hablo porque me cabreo un poco, y digo, bueno, ya me tenéis harto, estamos en la puta nave y lo sé, estamos en una nave del espacio, entonces empiezo a soltar todo eso porque sé que estoy en un entorno seguro, por el metal de las ventanas, porque las enfermeras iban de blanco, por la caja de pañuelos, etcétera, etcétera. Entonces hablas con la certeza de que no va a pasar nada. Y pasa, porque te dejan en la habitación. Joder, sí pasa, sí. Y te das cuenta que estás cerrado en la habitación, claro, y que el que te quedas eres tú. Claro. Y en ese momento, ¿qué percibes? Es el caos. O sea, cuando tú empiezas a tener la sensación de que algo no lo vas a controlar, ya empieza, porque no es de esa habitación vas directamente al ala de psiquiatría. De esa habitación pasas a otra habitación donde te tienen esperando para hacerte unos análisis y entonces llega una persona que te propone vente en esta silla de ruedas, hay que sacarte de esa habitación, llevarte al ala de psiquiatría. Entonces, tú no estás entendiendo muy bien qué pasa, vas acompañando a la gente en base a las señales que vas viendo, pero te acompaña seguridad también. O sea, vas por un pasillo, pero va gente de seguridad por si te da por echar a correr. Y entonces, el caos viene cuando entras en el ala de psiquiatría y la puerta se cierra. Porque ahí realmente es cuando pasas de tu mundo astral al mundo real. No, pasas a estar encerrado en un sitio en el que tú no has entrado de forma voluntaria. Entonces, tú inmediatamente lo que intentas es salir porque no sabes lo que está pasando y ahí mi cerebro lo que hizo fue reconfigurar lo que estábamos viviendo y convirtió esa experiencia en, espera,
estamos dentro de una habitación de escape y tenemos 1 hora para salir de aquí. Entonces, volvió la descompresión y entonces empiezas a relajarte porque entras en un juego nuevo. Entonces, bueno, no solo un juego, que tú lo juegas claro. y encuentras un tornillito sí. y lo encuentras, y entonces montas la de Dios. No, en realidad no. En realidad lo que pasa es que digo la frase más desafortunada que le puedes decir a un enfermero cuando entras en el ala de psiquiatría, que es, deja que me lo quede, te juro que no me voy a cortar las venas. No, pero ellos te ven por las cámaras y entran a todo correr. Claro, entran a quitarme el tornillo a ver si me voy a pinchar y yo lo que digo es, claro, yo no quería que me quitaran el tornillo porque para mí era una prueba de algo que me iba a permitir ir saliendo de aquella habitación. Entonces, yo no quiero que me lo quiten. De alguna forma entiendo que ellos creen que a lo mejor lo quiero para hacerme daño y lo que les digo es, si no me voy a cortar las venas. Entonces, claro, decir que no te vas a cortar las venas en un sitio donde probablemente se han enfrentado a situaciones de ese tipo no es lo más inteligente que puedes hacer. Bueno, y luego viene el drama, que te atan a la cama sí. y eso no sé qué sensación se tiene. ¿Eres consciente de que te habían atado a la cama? Y que sí, en ese momento es el caos. En ese momento es el caos más absoluto. Es decir, yo cuando menciono el estar atado a una cama, lo menciono desde donde estoy ahora y tratando de analizar el por qué acabo atado a esa cama, ¿vale? Entiendo el motivo. Hay mucho debate alrededor de atar a la gente a la cama y lo entiendo, porque a medida que hablo con gente me cuentan que es una medida que mucha gente utiliza mal y de forma desproporcionada y abusiva. Entonces, es terrible. Si soy honesto conmigo mismo desde donde estoy ahora, sé que entre muchos enfermeros no fueron capaces de inmovilizarme para poder ponerme una inyección y que me calmara. Entonces, es que no soy nada, o sea, soy un tío de 1,70 m y 60 y pocos kilos. Y había tíos allí de 1,80 m que eran toros que no podían conmigo. Entonces, mi fuerza era desproporcionada en aquel momento. Entonces, entiendo que la única opción para medicarme fuese atarme a la cama. En aquel momento es desolador, no entiendes nada, es desesperante y cuando despiertas estás atado a una cama, no entiendes nada. Desde allí es desesperante. Desde donde estoy ahora, pensando en qué posibilidades tienes de medicar a alguien que es un toro bravo, es como, pues es que a lo mejor solo tienes esta opción. Insisto en que luego ya el debate se tendría que abrir a, ya, pero y una vez estás bien, ¿no deberían haberte soltado? ¿No estiraron más el tiempo? Y es, ok, si queremos ponemos eso sobre la mesa y hablamos otro día. Pero en aquel momento es caótico. O sea, cuando estás así, que te aten a una cama, es desesperante, es cierto. 14 días en el hospital. Por mucho que te mediquen y por mucho que nos cuenten, te dan el alta, pero tú no estás bien. Es decir, no, claro. Esos 14 días, ¿cómo los viviste? Porque tienes episodios en el libro entretenidos, ¿no? 1-0 para los locos. Sí. Es decir, eres un poco el que veía ahí lo que estaba pasando y decías, los enfermeros se han equivocado con alguna anécdota que tú cuentas en el libro y los locos aquí tenían razón, luego eran los cuerdos, ¿no? O sea, ¿qué pasó en esos 14 días? ¿Qué notaste? ¿Y volvías a la realidad poco a poco con la medicación? ¿Qué pasó en esos 14 días? La realidad no existe, entonces no vuelves a la realidad, simplemente se desmonta la realidad que tenías, que eso es lo terrible, o sea, es como un castillo de naipes deshaciéndose, pero no es de repente, no es, mira, deshacemos este castillo y detrás está el castillo, no, se ha deshecho la realidad por completo. Entonces, sobre todo los recuerdos que yo tengo de allí son emociones, o sea, son estados de ánimo, o sea, cuando entras estás desesperado, luego empieza la medicación, empiezas a no entender por qué no escuchas las voces, buscas desesperadamente señales en revistas que te traen, en gente con la que te cruzas, en conversaciones, luego empiezas a estar un poco calmado, luego te empiezas a desesperar porque ya no quieres seguir estando allí, no sabes cuándo vas a salir, no sabes por qué estás, es agotador, o sea, el estar allí es agotador. Las anécdotas son momentos muy, muy puntuales que ni siquiera los vives disfrutándolos, suceden y ya está. Entonces, el proceso es muy agotador, o sea, no tengo recuerdos de, pues hice amistad con no sé quién, o es verdad que había una historia, no, eres un muerto viviente, vas andando pasillo arriba, pasillo abajo, tratando de entender por qué estás ahí, queriendo salir cuanto antes. ¿Y qué cambia en ti en esos 14 días? Para que te digan, bueno, te damos de alta, te dan de alta, pero tú no puedes solucionar en 14 días lo que te ha pasado durante mucho tiempo. No, o sea, pero yo creo que te dan el alta porque, bueno, pues porque estás controlable, consideran que... Claro, estás medicado. Que ya puedes, sí, estás medicado, pues ya puedes andar solo, entonces claro, la medicación... ¿Y tú qué sentías? ¿Te sentías mejor, peor? ¿Te dabas cuenta de dónde venías? No, estás muerto en vida, no hay nada, no hay absolutamente nada, o sea, tú lo que quieres es salir de ahí para estar en algún entorno que te suene de algo. Pero el entorno que te suena de algo no es el entorno que tú recuerdas. O sea, es decir, tú sales de un hospital, yo creo que la manera más sencilla de entenderla es, imagínate que tú ingresas en un hospital y tu casa es
una casa llena de colores, de flores, de música que te gusta, de olores increíbles. Entonces tú sales del hospital muy mal pensando, bueno, al menos ahora cuando llego a casa eso está lleno de colores, de flores, de música, de los olores, y cuando llegas es una cosa gris. Entonces, claro, pero ni siquiera está mi casa aquí, o sea, no hay nada de nada. Entonces es lo más parecido a ser un muerto viviente, salir del hospital. ¿Y tú eres consciente de que sales de una situación? Porque en el libro dices algo así como, yo no quería decir que estaba ni mal ni bien, yo pasaría inadvertido, que nadie me molestara para seguir mi reconstrucción. Y esa reconstrucción empezaba también por la ayuda externa, es decir, tú vas a un psiquiatra. Sí. Papel del psiquiatra, alguien que ha pasado esto, porque claro, todo el mundo dice, voy a ir al psiquiatra. Bueno, ¿qué hizo el psiquiatra y para qué te sirvió? No, el psiquiatra en mi caso, bien, porque está el psiquiatra y el psicólogo. Luego hablamos del psicólogo. Vale, yo tuve una psiquiatra y mi psiquiatra yo tuve mucha suerte porque creo que fue alguien que afortunadamente, bueno, creo que el resumen es afortunadamente alguien que le apasiona su trabajo. Entonces es probable que escuche con intención de ayudar más que con intención de venga siguiente. Entonces, en ese sentido, tuve mucha suerte y era alguien que, pensándolo ahora, si no ha vivido cosas parecidas, es probable que haya tenido cerca cosas parecidas, porque es evidente que sabía muy bien los miedos que podía tener alguien que se sentara ahí. O sea, los miedos a hablar por si se interpreta como que hay que subir la medicación, como si hay que volver a ingresar, etcétera, etcétera. Entonces, fue alguien que supo mantener la calma. Creo que te decía dos palabras, es normal. Es normal, sí. Tú no sabes que es normal cuando sales del hospital, porque todo lo que has construido te dicen que no es normal. Entonces, la vida no es normal. De repente la vida no es normal. O sea, todo lo que para ti era normal, te han ingresado y te han medicado y te han reseteado el cerebro porque no era normal. ¿Y por qué dejaste de ir? ¿Hiciste 10 visitas? ¿A la psiquiatra? Sí. Probablemente porque consideré que ya no necesitaba seguir yendo. O sea, conociéndome como me conozco, es porque probablemente decidí que ya no lo necesitaba, que ya estaba bien y que necesitaba centrarme en reconstruirme. Muy probablemente fue por eso. Antes de la reconstrucción vamos al psicólogo. Nuestro medio de comunicación tiene por objetivo humanizar la medicina. Y cuidamos mucho eso. Yo creo que de las cosas más inhumanas que he leído o que me han contado es la tuya con el psicólogo. Me gustaría que contara la anécdota, con el diálogo que tuviste con él. Vale, te sorprendería, no es la más inhumana, ¿eh? Me han llegado luego a mí... Bueno, pues luego me la cuentas. Bueno, yo creo que tiene que ver con que damos por sentado que hay ciertos oficios donde todo el mundo que decide hacerlos es bueno en su trabajo. Entonces hemos dado por sentado durante mucho tiempo los psicólogos son para ayudar. Es como... El bueno, el malo no. Los buenos sí y los malos no. Entonces hay psicólogos muy malos y hay psicólogos muy buenos. Entonces yo topé con uno que era un lerdo. Entonces, como tú además no sabes que es normal, no lo sabes, es que es destructivo. Entonces, yo llegué a él, tuve una primera sesión como se tiene para ver si el tipo decide tratarte o no tratarte, me dijo que ok, y entonces después de la primera sesión ya tuve una sensación muy extraña porque durante la sesión me rompí por completo, no recuerdo por qué, pero me rompí de esto que terminas empapado en lágrimas y mocos, fatal. Y entonces uno espera, después de romperse así, que la persona que tiene enfrente le diga algo. No, cariñoso, o sea, sí. No una solución, pero hostia, ¿estás bien? Dame un pañuelo, no lo sé, algo, no me dejes solo en esto. Y entonces, él nada más terminar, yo terminé de hablar y el tipo dijo, bueno, se nos ha acabado el tiempo, es tanto. Y pensé, bueno, pues será esta mierda, yo vendré aquí a llorar y a moquear y ya está, bueno, me voy. A la siguiente sesión no pude asistir, le avisé, porque me surgió una cosa, no podía ir, entonces le avisé de que no iba a poder ir, fijamos todos los lunes, le avisé que ese lunes no iba a poder ir y que iría al siguiente. Entonces cuando llegué al siguiente me abrió la puerta y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Tú lo estás haciendo mal, tú no viniste la semana pasada, tú no eres no sé qué, o sea, me empezó a destrozar y le dije, pero si te he avisado. Y digo, ¿me has avisado? Si te he avisado, te mando un mensaje que no podía venir, no entiendo por qué de repente has cancelado todos los lunes, cuando habíamos dicho todos los lunes, no entiendo nada de esto. Entonces el tipo miró y dijo, pues no había visto tu mensaje. Bueno, pues ya hablamos, el lunes no sé qué lo hablamos, me fui a casa destrozado porque me habían hundido, no entendía nada. Y entonces al hablarlo con mi chica, de, oye, esta sensación que tengo de lo anterior más esto, me dijo, no es normal que te traten así, no tiene ningún puto sentido. Y entonces le llamé y le dije que era un lerdo y que no volvíamos a verlos, no vernos nunca más. Entonces, es verdad que los psicólogos me dicen, bueno, pero no tengo ningún tipo de rencor a los psicólogos, ni con uno muy malo, y espero que la gente que haya ido a ver a cómicos muy malos no tenga rencor con nosotros, ya está, no pasa nada. Oye, ¿me vas a permitir que te pregunte por algo personal? Háblame de Eva. Bueno, Eva es tu chica. Eva es alguien, pertenece a una generación más joven
y yo creo que tienen un sexto sentido, una sensibilidad y una capacidad de amar, que es fuera de lo normal, ya está. O sea, hay gente que simplemente sabe lo que significa amar y gente que no, ya está. Entonces es alguien que es de una fuerza extrema, es que ni siquiera sabría explicarlo. O sea, Eva no es que haya tenido en su vida 1000 casos de este tipo, simplemente es alguien que cuando te quiere, ya está, con los momentos buenos y con los momentos malos. Es que no es fácil estar con una persona que ha hecho ese viaje No, en la vida, claro. en esos tiempos, ¿no? Tuvo que ser durísimo para ella. Bueno, son 2 viajes, ¿eh? O sea, al final cuando alguien pasa por algo así y estás viviendo con alguien, ese viaje lo vais a hacer los dos. Entonces, es importante que los dos entendáis eso. Entonces, yo creo que ella entendió eso desde el minuto 1. Entendió que eso que me había pasado a mí, en realidad, nos había pasado a nosotros. Que es lo que yo creo que mucha gente no entiende. Mucha gente convive con alguien y cree que lo que te ha pasado a ti, y a ver cómo nos afecta esto. Y es como, no, esto nos ha pasado a nosotros. Entonces, o trabajamos como equipo en esto, o no hay nada que hacer. Entonces, Estás definiendo también a tu manera la pareja y el amor. Sí, o sea, es un viaje conjunto, es que no hay más. Entonces, es que me resulta tan sencillo entenderlo. O sea, parece complicado conseguirlo, pero es la esencia del amor, en principio, pero del amor de pareja o del amor de amigo o del amor de familia. Es lo que te sucede a ti, me sucede a mí. Entonces, esto va de Pero nosotros. eres consciente que no es tan fácil. Bueno, no es tan fácil. Para ella. No, para nadie, no es fácil para nadie, claro. Es un viaje que toca pasar, o sea, no es fácil, claro que no. Oye, y en este viaje, supongo que tus amigos, tus conocidos, tu familia, ¿qué has ganado y qué has perdido? Solo he ganado, o sea, no he perdido nada. Al final, cuando te paras a pensar fríamente, no has perdido, has hecho una criba temprana de ciertas cosas, no tiene más. O sea, la gente que no está, después de que suceda algo así, es gente que no estaría dentro de X tiempo. No pasa nada, no es gente que se haya quedado de verdad. Entonces, de repente lo que descubres es la gente que está contigo porque eres tú, no porque eres un tío que a lo mejor es más popular en ciertos sentidos o en ciertos ámbitos o tiene algunas ventajas que a ellos les vienen bien. Entonces, una criba temprana, eso es lo que es. Me llamó la atención una frase, hice a mi padre llorar. Sí. ¿Qué sentías en ese momento y por qué eras consciente de que tu padre estaba sufriendo? Creo, bueno, tu padre y tu familia. Sí, bueno, porque cuando estás en pleno brote dices cosas, quiero decir, o sea, si tú crees que nadie te está prestando atención porque no te están escuchando, que las Amazonas ya han activado lo de salvar el planeta, pues tú te desesperas, porque es que para ti no entiendes... Tú vivías en un cómic, vaya. Claro, tú estás viviendo en un cómic, entonces de repente que alguien intente hacerte entrar en razón es absurdo, entonces puedes decir barbaridades que aunque la otra persona sepa que tú estás en un lugar que no es, pues van a hacer daño, quiero decir, o sea, si... Hacer daño es muy sencillo, es extremadamente sencillo y más entre gente que quieres. Pero bueno, o sea, en mi caso son pequeñas cicatrices que quedan. O sea, no soy un tío que cuando piense en eso de repente me quede traumatizado para toda mi vida. O sea, conozco a mi padre, me conozco a mí, es como vaya movida claro. Hemos tenido, ya está, o sea, está resuelto. Pero creo que mucha gente hace llorar a su padre y no ha pasado por brotes psicóticos. O sea que no... Bueno, depende más de la relación que tengas. O sea, cuando quieres a alguien y le admiras y le respetas, pues de repente hacerle daño dices, pues me sabe fatal haber pagado contigo la frase del Amazonas. Lo siento muchísimo, pero bueno. Oye, ¿cómo la reconstrucción fue difícil? ¿Cómo fue la vuelta a tu normalidad, a empezar a trabajar, a crear? Porque cambiaste las voces por un señor que se te aparecía de vez en cuando, Sí. con lo cual fue un proceso paulatativo hasta llegar a no sé qué punto estamos hoy en día, ¿no? Va a ser eterna, ¿eh? La reconstrucción ya es eterna, no por miedo a caer o por miedo a que suceda nada, sino porque como empiezas a construir la vida de otra forma, te parece tan interesante esa forma que ya no la vas a aparcar. Es decir, en el momento en el que descubres que puedes construir de forma muy consciente ciertas cosas, y eso es bastante guay, al menos para mí, ya no te bajas de ahí. Ya dices, yo de aquí no me bajo, no empiezo a volver a vivir por rutina, o sea, por inercia ni de broma. Entonces, va a ser eterno. Bueno, te voy a contar algunas cosas muy concretas de la parte final de tu vida. Haces el informativo hoy en día más corto y más descolocado y más rápido del mundo. Esto es una forma también de volver al éxito, porque tienes muchísimos seguidores. Eso es también decir, bueno, dices en un momento determinado que la experiencia mejor de tu vida ha sido estar loco, cosa que yo no acabo muy bien de entender, porque dices que además has aprendido a escuchar y a preguntar.
Explícame esa reflexión que creo que es el final del libro, página 208. Sí, que llego a la 208 para que me digas, yo que estoy sufriendo por ti, por ti. No, la mejor experiencia de mi vida es estar loco. Digo, Ángel, por Dios. Claro, pero porque yo creo que mucha gente cuando encuentra esa frase cree que es una reflexión que uno hace saliendo del hospital. Y no, saliendo del hospital es lo peor que te ha pasado en la vida y jamás te parecerá posible llegar a poder reflexionar acerca de eso. Tiene que ver con que me ha permitido empezar a vivir de forma muy consciente. O sea, el hecho de romper por completo la personalidad y que no te quede más remedio que construir una nueva, a mí me ha permitido empezar a prestar una atención milimétrica a quién quiero ser, qué quiero hacer, dónde quiero ir, cómo quiero que sea mi vida. Yo no era así, no sé si la mayoría de gente es así, pero yo era un tío que vivía por inercia. O sea, la mitad de cosas que han sucedido en mi vida y más a raíz de empezar en la tele, no recuerdo ni las que son. O sea, tengo lagunas y ya está. O sea, la gente me decía, esto que te está pasando es muy guay, pero yo no lo sé. Quiero decir, no lo sé. Yo entraba a las 6 a trabajar, salía de allí a las 6 de la tarde, dormía un rato y volvía al día siguiente. Entonces, bueno, vivía por inercia, hacía cosas sin saber muy bien por qué, bueno, pues entrabas en una rueda y punto. En el momento en el que tienes la opción de construirte pasito a paso, eso es fascinante. Yo sé que jamás me hubiese puesto delante de un espejo a replantearme si estaba siendo quien quería ser, construyendo lo que quería construir. Eso me lo ha permitido el pasar por algo así. Y he descubierto muchas cosas, claro. Por ejemplo, que no tienes miedo a la muerte. No lo tenía mucho tampoco, pero es verdad que haber pasado por el proceso de morir, como mi cerebro cree que morir es una cosa que ya hemos vivido, está muy tranquilo. Si llega ese momento, cuando llegue, el cerebro dirá, es aquello de cambiar de frecuencia, ¿te acuerdas? Y es, vale, pues nos cogemos y lo hacemos. Entonces hay gente que me dice, pero eso no es, y es, pero ¿para qué voy a decirle al cerebro que desaprenda eso? Si me da mucha tranquilidad, ¿para qué voy a perder el tiempo diciéndole, esto no tiene sentido? Oye, y personalmente, el volver al éxito a través de un informativo diario que ve muchísima gente, sobre todo gente joven, ¿eso que ha reportado en tu reconstrucción y en tu autoestima? ¿Ha reportado algo o no sí, vale para nada? Sí, mucho. Sobre todo aunque aún no te atreves a darte la palmadita en la espalda de, hostia, hemos remontado, tronco, una movida grande. O sea, no te atreves a hacerte el chulo, pero creo que tiene que ver por cómo nos han educado a nunca reconocer nuestros propios méritos. La sensación de haber remontado de una situación así es muy satisfactoria. Y luego, sobre todo, la sensación de haber conseguido entender el mundo digital y las redes. O sea, el concepto comunidad y para qué estaban construidas, haberlo descifrado lo suficientemente bien como para no tener jefes. Es una de las cosas que yo llevaba peleando. No tener eso es lo mejor de la vida. He tardado en descubrir que ese era mi problema. Lo mejor de la vida. Voy a terminar, pero voy a leer algo que es un poco la síntesis de lo que hemos hablado, ¿no? Volverme loco es lo mejor que me ha pasado en la vida. Escuché en directo Mozart, que solo tocaba para ti, increíble. Conseguí tocar la luna, fui descendiente de los dioses. Keto me enseñó la importancia de luchar y amar como si no hubiera un mañana. Me di cuenta de que tengo al lado una chica que jamás me dejará caer. Me reuní con el universo y con la muerte para poder, como deseo, no morir jamás. Di saltitos convencidos de que más tarde o temprano uno de mis saltos me haría volar. Tuve conversaciones con un tipo que me aseguró desde el futuro que estuviera muy tranquilo, porque todo saldría bien. Y por supuesto descubrí que el universo tiene muchas capas en las que poder estar. Eso lo sigues pensando, porque es tu experiencia. Sin duda, eso ha sido, es lo positivo que dice el haberte vuelto loco. Sin ninguna duda. A ver, ¿quién de aquí que nos esté viendo ha escuchado a Mozart en directo en una sala tocando para él? Nadie. No. Y los Beatles, bueno, tu viaje cósmico ha sido impresionante. Ha sido maravilloso, ha sido fascinante. La última pregunta. ¿Hoy eres feliz? Sí, mucho. Pues no sabes lo que me alegro, Ángel. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por la invitación. En fin, me ha encantado. Muchas gracias. Y cuando te veía en ese lo que hiciste, decía, me gusta su humor porque no es estridente, habla normal, habla como serio y encima me río con él, ¿no? No grita. Y veo que no has cambiado, no grita, no hace falta gritar, ni para hacer humor, ni para ir por la vida. Que tengas mucha suerte. Lo mismo. Y por cierto, dale un beso a Eva, me parece una mujer increíble. De tu parte, si se deja, se lo doy. Seguro. Gracias, Ángel. En el momento en el que tienes la opción de construirte pasito a paso, eso es fascinante. Yo sé que jamás me hubiese puesto delante de un espejo a replantearme si estaba siendo quien quería ser, construyendo lo que quería construir. Eso me lo ha permitido el pasar por algo así.